Le pido por favor que vaya abriendo su Biblia en segunda carta a los Corintios, capítulo 1, y tiene tres opciones para hacerlo. Uno es a través de la Biblia física, otro va a aparecer en pantalla, y bueno, quien desea hacerlo a través de su teléfono celular también, y aprovechando pues le pone ahí modo avión, ¿verdad? Bien, durante las últimas semanas Dios nos ha ministrado por medio de su palabra en áreas donde Él sabe que lo necesitamos. Hemos aprendido de Él a descansar en su fidelidad, descansar en su poder, nos ha alentado a descansar en sus promesas, nos ha recordado que Él va a regresar una vez más por nosotros, y el día de hoy el Señor ha tenido a bien recordarnos que Él es un Dios de toda consolación. Y de igual manera podemos descansar en Él. El tema que quiero compartir con ustedes lleva por título Descansando en el Dios de toda consolación. Segunda de Corintios capítulo 1 verso 3 dice así: Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación. Estas palabras fueron escritas por el apóstol Pablo, quien conforme a lo que él mismo testificó en otras cartas, nos podemos dar cuenta que durante la mayor parte de su vida, y hago énfasis en esto, ya convertido al Señor, ya en los caminos de Él, fiel a Cristo, pues Pablo experimentó un sinnúmero de experiencias muy difíciles, rodeado de tribulaciones, injusticias, persecuciones, angustia, padeció escasez económica, maltratos, fue a la cárcel, experimentó vituperios, azotado con varas, robos, naufragios, y la lista sigue y sigue. Sin embargo, las aflicciones de Pablo no fueron exclusivamente para él. Ciertamente su llamado y la investidura apostólica que él recibió fueron en mayor número sus aflicciones con propósitos muy específicos. Pero como ya hemos aprendido en otras enseñanzas, también la vida de todo cristiano estará rodeada siempre de múltiples aflicciones, y que son muchos los versículos que encontramos en la Biblia que nos revelan esta verdad. Y solo por citarte algunos, Hechos, por ejemplo, no lo busques, se lo voy a leer. Hechos 14:22 dice así: que es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Y eso es una verdad innegable. Lo que está diciendo aquí Pablo es que es necesario que todo cristiano va a sufrir, va a padecer aflicción, y que por medio de ellas vamos a entrar al reino de Dios. Primera de Pedro capítulo 4 verso 1 también dice lo siguiente: puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, es decir, como humano, 100% hombre, dice Pedro, vosotros también armaos del mismo pensamiento. Es decir, que si Cristo Jesús, el Hijo de Dios, como nuestro Maestro, también Él sufrió en la humanidad, de igual manera también nosotros lo vamos a experimentar. Otra escritura, Salmo 34:19, dice así, usted la ha escuchado, dice que muchas son las aflicciones del justo. ¿Cuántas son? Muchas. Job capítulo 5 verso 7 dice que el hombre nace para la aflicción. Sin embargo, hermanos, a pesar de que son verdades bíblicas y que de cierto sucederán en nuestra vida, no debemos olvidar que en cada una de nuestras pruebas y dificultades Jesús ha prometido sostenernos, y más aún de consolarnos hasta el último día de nuestras vidas. Y mire, a través de los años he podido ver esta palabra cumplida en muchos hermanos. Yo recuerdo no hace mucho, creo que fue hace 1 año, 2 años, un hermano muy amado por nosotros en la iglesia, él experimentó cáncer en los huesos. Es algo muy difícil para quienes han tenido familiares que han experimentado esta enfermedad. Es un dolor insoportable que lleva a la persona a clamar ya que se termine su vida por el dolor tan intenso que experimenta.
Este hermano duró meses postrado en cama, en tratamientos, en quimioterapias, y a lo largo de toda su enfermedad llegó el día en que el Señor se lo llevó. Y él hasta el último momento pudo experimentar esa gracia de Dios y recibió el consuelo. Y él pudo descansar e irse con el Señor en completa paz, sin sufrimiento. Y él testificaba, es que no me duele nada. Dice, los médicos no pueden explicarse cómo es que no siento dolor como debería de sentirlo. ¿Qué era, mi hermano? La gracia y el consuelo de Dios cumpliéndose en su vida. Y así como él la recibió, yo creo firmemente que también la voy a recibir, al igual que ustedes, mis hermanos. ¿Por qué? Porque es una promesa de parte de Dios. Él ha prometido estar con nosotros todos los días de nuestra vida. ¿Cuántos podemos dar un aplauso, Señor, de alabanza por eso? Es una promesa firme de Dios. Hermanos, recordemos que en la Biblia son más los versículos que nos muestran que seremos confortados, que seremos animados a confiar en el Señor en tiempos difíciles, que los versículos que afirman que sufriremos. Son más los que nos dicen que Él está con nosotros y que Él nos va a ayudar. ¿Por qué? Porque es más abundante su gracia y su misericordia que cualquier otra cosa. Siempre lo será. Inclusive, una de las grandes verdades que corren a lo largo de toda la Biblia es que tenemos un Dios de toda consolación. Sin embargo, a pesar de que muchos podemos conocer estas verdades, lo cierto es, y usted no me dejará mentir, que cuando nos encontramos en medio de la aflicción, muchas veces tal parece que el dolor y el sufrimiento que sentimos nos lleva al desánimo. Es más grande el dolor en algunos, ven más grande la aflicción, que lamentablemente en algunos casos hay quienes se alejan de Dios y pierden la fe. Como dijo Jesús, que cuando llegan los vientos sobre esa casa y pegan con fuerza los vientos, las aguas, las tempestades, esa casa, si no está fundada sobre la roca, fácilmente caerá. Por eso, hermanos, es importante todas estas enseñanzas que recibimos de parte de Dios semana tras semana a través de todos los pastores, y esas enseñanzas van a ayudarnos a ir edificando nuestra vida cristiana. Son como los ladrillos sólidos que se van cimentando sobre una estructura para que esa casa, que es nuestra casa espiritual, esté firme, esté sólida, y que cuando venga la prueba, la tempestad o la aflicción, no caigamos tan fácilmente. Y yo le doy muchas gracias a Dios por la sensibilidad de nuestro pastor, que ha tenido a bien compartirnos estas enseñanzas que van a ser de mucha bendición para nosotros. Entonces, quienes al pasar por las diferentes aflicciones y que no están firmes en Dios, se alejan del Señor desanimados porque no esperaron en sus promesas, no quisieron recibir el consuelo. Y lo que sucede es que la persona, aún cristianos de muchos años, cuando viene una aflicción muy grande, pues viene este sentimiento porque somos humanos. El problema es cuando no sabemos resolverlo y caemos en el desánimo. Y algunos no quieren ser consolados. Bien, además del apóstol Pablo, el rey David fue otro hombre que sin lugar a dudas fue uno de los hombres que más situaciones difíciles vivió a lo largo de toda su vida. Y gracias a esas aflicciones que experimentó el rey David, él pudo expresar a través de los salmos ese sentimiento de su alma. Y preguntaba cosas como estas en los salmos: Señor, ¿hasta cuándo? ¿Por qué permites? ¿Por qué te abates, oh alma mía? Escucha, oh Dios, mi oración. Lo cual, hermanos, nos da evidencia muy clara de que en estos momentos el rey David se encontraba afligido, ¿sí? Como muchos de nosotros nos podemos sentir en algún momento de nuestra vida. Pero yo quiero hacerle notar que las cosas que vivió el rey David no fueron cosas ligeras, no fueron cosas que podemos decir, ay, pues eso le pasa a todos, no, hermanos. El rey David experimentó en su vida misma perseguido por el rey Saúl, quien buscaba su vida para matarlo. O sea, yo quiero preguntar, ¿alguien aquí ha sufrido eso?
que alguien lo esté buscando para matarlo? Yo creo que difícilmente alguien ha vivido esto, pero el rey David lo vivió. El rey David también experimentó la rebelión de su hijo, se levantó contra él, vivió la violación de una de sus hijas por medio de otro de sus hijos, algo terrible, hermanos. Pudo vivir también el rey David el asesinato de uno de ellos. ¿Y qué decir de todos los enemigos que se levantaron en contra suya? Cosas de verdad tremendas. Pero David confiaba en su corazón en Dios y recibía el consuelo y la fortaleza que solamente proviene de lo alto para seguir adelante. Y esa misma fortaleza que experimentó el rey David, la podemos experimentar nosotros porque tenemos a un Dios de toda consolación. Otro de los hombres del Antiguo Testamento que en otros aspectos no entendía el por qué Dios permitía la aflicción en la vida de los justos fue el profeta Habacuc. Mire, venga conmigo un momento, por favor, deje una señal aquí en 2 de Corintios y venga conmigo a Habacuc capítulo 1, verso 2. Y dice así, vea usted lo que pregunta en su corazón. Dice, ¿hasta cuándo, oh Jehová? ¿Hasta cuándo clamaré y no escucharás? ¿Y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás? ¿Por qué me haces ver iniquidad y haces que vea molestia? Destrucción y violencia están delante de mí, y pleito y contienda se levantan, por lo cual la ley es debilitada y el juicio no sale según la verdad, por cuanto el impío asedia al justo, por eso sale torcida la justicia. Noten ustedes que en estas palabras de Habacuc, hasta cierto punto refleja una desesperación ante las circunstancias que él estaba viendo. Y eso también aplica a nuestros tiempos. ¿Cuántas veces hemos visto injusticias en la calle, en nuestras familias, en situaciones donde decimos, ¿por qué, Señor? ¿Por qué permites que pase esto? Bueno, eso es lo que Habacuc estaba diciendo aquí. Él clama de esta manera porque no entendía por qué Dios estaba permitiendo eso. Y al igual que David, que Job, que Habacuc y que muchos otros en la Biblia, en algún momento pueden llegar a preguntarle a Dios el por qué están viviendo lo que están viviendo, el por qué suceden las cosas que pasan. Y lo podemos llegar a hacer, tal vez porque no entendemos o porque no tenemos la perspectiva correcta de cómo caminar sobre esta tierra hasta que el Señor venga o estemos con Él. Y es precisamente la carta a los Corintios en voz de Pablo que nos muestra una perspectiva correcta bíblica. Pablo nos deja una guía de cómo podemos sobrellevar las circunstancias en medio de nuestras aflicciones. Regresemos por favor a 2 de Corintios y vamos a ver el versículo número 3. Dice así: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y de toda consolación. Quisiera detenerme un momento en estas palabras, porque es maravilloso cómo Pablo se expresa de Dios, de un hombre fiel, de un hombre llamado por Dios, de un hombre que sabía lo que estaba haciendo. Y Pablo comienza con la palabra bendito. Bendito sea el Dios y Padre. Bendito en el original significa, o viene en español de la palabra elogiar. ¿Qué es elogiar? Bueno, en palabras sencillas es hablar bien de alguien. Por lo tanto, hermanos, todo cristiano que ha nacido de nuevo, y escucha bien esto, siempre hablará bien de Dios. Siempre va a reconocer que todo lo que Él hace es perfecto, que Él no se equivoca en lo que hace o incluso permite, que Él siempre tiene el control de todo, que es todo sabio, que todo lo conoce, que todo lo puede y que cumple todas y cada una de sus promesas. Por eso Él es bendito por siempre. ¿No le das otro aplauso al Señor de alabanza por eso? Él es bendito. Hermanos, esa es la actitud del cristiano, del nacido de nuevo, que no importan las circunstancias adversas, económicas, físicas
o cualquiera que éstas sean que se presenten en nuestra vida, que tú y yo podamos expresar como lo hizo Job en aquella ocasión, después de haber pasado por todo eso. ¿Qué dijo Job? Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre del Señor bendito. Esa es la actitud de un cristiano. Dale ese aplauso otra vez. Esa es la actitud del cristiano. ¿Cuándo debemos hacerlo, hermanos? Siempre, siempre. Y me llama mucho la atención que años más tarde, el rey David en el Salmo 34, versículo 1, dice de la misma manera, pero en otras palabras, y dijo lo siguiente, usted se lo sabe, Salmo 34, 1, dice, bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca. Lo que está David declarando en este salmo es que él había decidido por una convicción personal y no por una imposición, que es diferente. Aquí los directores de alabanza podemos sugerirle a usted, hermano, levante sus manos, alabe a Dios, dé un grito de júbilo, cierre sus ojos, pero el que es nacido de nuevo, el que ama a Dios como lo fue David, lo hace sin que nadie se lo diga. Y levanta sus manos y expresa alabanza. Bueno, pues eso fue lo que hizo David. Y él lo escribió y dice, bendeciré a Jehová en todo tiempo. Es decir, yo he decidido hablar bien de Dios tanto por el pasado, por el presente y por el futuro. Eso significa en todo tiempo, hermanos. Por lo tanto, se nos anima a darle alabanza a Dios en todo tiempo. Y escucha bien esto, mayormente cuando nos encontramos en momentos de aflicción. Aunque nuestra naturaleza humana, nuestras emociones se resistan. ¿Sí? Yo sé lo que se siente estar ahí, hermano. En ocasiones he llegado a este lugar y anteriormente a dirigir alabanza con el corazón quebrado, situaciones difíciles, circunstancias que nos mueven en las emociones y que humanamente no tienes ganas de hacerlo, porque somos humanos. Digo, me cuesta trabajo, pero sabes, yo no me he dejado vencer por eso, sino que en esos momentos, Señor, ayúdame, necesito tu gracia para poder alabarte. Mi cuerpo se resiste, mis emociones se involucran, pero tú eres más grande, tú eres más importante y tú eres digno y merecedor de toda la gloria. Y no me dejo llevar. ¿Y sabes qué es lo que ha pasado? Cuando esa prensa llega y cuando comienza a salir el aceite, son los momentos más edificantes que he podido experimentar en mi vida. Son los momentos, y algunos me van a entender, cuando estás cantando a Dios y estás llorando, porque tu alma está derramada, porque estás venciendo tu carne, tus emociones, y te entregas a Dios en alabanza, levantas tus manos y algo sucede, hermanos, cuando levantamos nuestras manos. No permitas que la aflicción, la necesidad gobierne tu vida. En ese momento levanta tus manos, aunque no tengas ganas, y vas a poder experimentar la gloria de Dios, donde Él comienza a consolarte, te da paz, te fortalece y te anima y te ministra a través del Espíritu Santo. Por eso es importante, hermanos, considerar lo que dice su palabra. Sigamos adelante. 2 Corintios 1, verso 3. Continúo, dice, bendito, alabado sea el nombre de Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de toda misericordia y Dios de toda consolación. Note usted cómo al mismo tiempo que se reconoce la misericordia de Dios, también se le reconoce a Él como Padre. De hecho, la palabra Padre en el idioma hebreo tiene mucho significado, porque da la idea, quien es Padre, de quien origina, quien es la fuente, quien es el dador y el proveedor de todas las cosas. Entonces, cuando la Escritura me dice que Dios es mi Padre de toda misericordia,
quiere decir que en Él está el origen, que Él es la fuente, que Él es el dador de la misericordia por excelencia, y que desde el día que nacimos hasta el día de hoy, en este mismo instante, hemos podido experimentar, ¿no es cierto? Dice Lamentaciones que nuevas son cada mañana sus misericordias. Hace un momento lo cantamos, qué hermoso canto. Poder cantar de su palabra y recordarle a nuestra alma que cada mañana son nuevas sus misericordias y que no se agoten. 16,425 días en 45 años que tengo de vida, donde he podido experimentar la misericordia de Dios. 30,000 en algunos y hasta 50,000 en otros. Pero Dios ha sido fiel, ha sido misericordioso y nunca se acabará mientras este mundo permanezca. Por lo tanto, hermanos, cuando la Escritura me dice que Dios es mi Padre de misericordia y de toda consolación, quiere decir que en Él se origina la consolación que recibí, que recibo y que recibiré en todas mis aflicciones. Qué tremendo, ¿no? Ahora bien, ¿qué podemos entender por consolación? Porque estamos hablando de que Él nos consuela, pero ¿qué es consolación? Consolación viene de una palabra griega que significa confortar, estimula, significa ayudar y aconsejar. Pero también viene de la palabra latín que se compone de dos, conforte, que significa hacerse fuerte, pero no en el sentido de hacerlo uno mismo, no, sino que ese conforte, ese hacerse fuerte, dependerá de otra parte para hacerlo de manera conjunta, es decir, serán dos partes. Lamentablemente hay quienes se quieren hacer los fuertes y en su orgullo intentan levantarse en su propia fuerza. ¿Los conoce? Sin lugar a dudas, quien tiene ese orgullo en su corazón representará un esfuerzo demasiado desgastante, a diferencia de quien recibe la ayuda de otro. ¿Te imaginas por un momento que alguien tropieza sobre esas escaleras, cae y se lastima? Obviamente necesitará ayuda, pero el orgulloso dice, no, yo puedo, no me toquen. Me ha tocado a veces así, ¿no? Que se cae un señor y déjeme, no, déjeme, yo puedo solo. Bueno, y ahí estamos todos viendo a ver a qué hora se va a levantar y batalla hasta que de plano ya lo tenemos que agarrar y levantar. Sí, esta es la idea, hermanos, que necesitamos la ayuda, pero quien tiene orgullo en el corazón no la pedirá, no la va a aceptar cuando alguien se la ofrezca, pero el humilde sí va a pedir la ayuda. Hace 3 semanas, uno de mis trabajadores se accidentó, se fracturó la pierna. Fue al hospital, le hicieron una cirugía y todos los días estaba al pendiente de él. Y cuando lo dieron de alta, fui al hospital a verlo. Es un joven de 18 años de edad. Y al verlo ahí, la verdad Dios me habló en muchas áreas, ¿no? Y cuando lo dieron de alta, pues ya es hora de irnos a casa. Y decía, ay, sí, ya me quiero. Duró ahí una semana, imagínense usted, no es nada sencillo, estaba en la Cruz Verde. Y cuando llegó el momento de llevarlo a casa, pues obviamente no se podía levantar, él no podía hacerlo por sí mismo. Y yo le dije, te voy a ayudar. Y se me quedó, o sea, él me ve como autoridad, como patrón, y se incomodaba un poco, se sentía extraño. Él me dice, es que lo voy a abrazar. Le dije, sí, me vas a abrazar. Te voy a abrazar y te voy a ayudar a pararte y te voy a sentar en la silla y te voy a llevar al carro. Cuando yo lo abrazo, él tenía temor, le dije, abrázame. Y me hizo así. Le dije, no, abrázame fuerte. Y él me abrazó y cuando lo empecé a cargar, en ese instante Dios me habló y me dijo, así yo te abrazo, así yo te cargo cuando estás quebrado. Tremendo. Y dije, wow, Señor, es verdad. Pero a veces se nos olvida que Dios nos abraza y que Dios nos levanta, porque estamos más preocupados por el dolor y la aflicción
por lo que realmente Dios puede hacer en nosotros. Siempre, hermanos, será mejor recibir la ayuda de alguien más. Y qué mejor cuando es la ayuda de Dios mismo. Qué tremendo. Que Dios está con nosotros todos los días, que Él promete ayudarnos, que Él promete abrazarnos y cargarnos, y a veces nosotros desestimamos o despreciamos su ayuda. Nosotros, hermanos, como seres humanos y con una buena intención, podemos llegar a una persona y tratar de consolarla por alguna razón de lo que está viviendo. La podemos abrazar, podemos expresar palabras que le brinden consuelo. Le decimos que puede contar con nosotros e incluso podemos llorar junto con ella, y eso es muy bueno. Y de eso voy a hablar un poquito más adelante. Sin embargo, como seres humanos estamos limitados, porque en ocasiones, y lo cierto es que no podremos sentir realmente lo que ellos sienten. Incluso si aún tú mismo has pasado por la misma experiencia, la experiencia tuya es diferente a la del otro. Somos seres diferentes. ¿Sí? Y solo quien vive la experiencia puede testificar de ellas. Para algunos, por ejemplo, el perder un ser querido produce en ellos paz. Y me ha tocado ver que pierden un familiar, una esposa, incluso un hijo, que es lo más doloroso, y la persona tiene paz en su corazón. Dice, yo tengo paz, sé que él está en un lugar mejor, sé que está con Cristo ya, y tiene esa paz en su corazón. Pero también la misma persona que ha perdido el mismo ser querido puede estar ahogado en sus emociones, en lágrimas. No digo que esté mal, son expresiones y está bien, pero lo que quiero hacer notar es que uno tiene paz y el otro experimenta llanto y sufrimiento. Por lo tanto, y repito esto, cada uno de nosotros vivimos situaciones diferentes, pero Dios siempre estará ahí para consolarnos, hermanos. ¿Sí? Como seres humanos podemos percibir las cosas de manera distinta. Por ejemplo, puede ser el caso que alguien la esté pasando realmente muy mal, y llegamos con una buena intención para consolar, pero al no saber cómo, decimos cosas como estas. Está la persona quebrada, dice, anímate, ándale, ve el lado positivo de todo esto, pero hasta con una actitud así que no es muy buena. Lo que pasa es que tú eres bien negativo, tú todo lo ves mal, tratando de consolar con estas palabras. O peor aún, quien dice, vamos, no es para tanto, eso le pasa a todos, es bien común, es normal. No es normal y no les pasa a todos y no es para tanto y no es que sea negativo, necesito un consuelo. Y la realidad es que la mayoría de las veces quien vive esos momentos difíciles no busca que le solucionen el problema, sino que simplemente escuchemos y acompañemos a esa persona en esos momentos de dolor. No hay necesidad de hablar tanto, simplemente con el hecho de estar ahí es suficiente para él. Esto sucedió en la vida de Job. Usted conoce la historia. Job, todo lo que vivió, la estaba pasando muy mal, de verdad, con todo lo que estaba viviendo. Y sus amigos, ¿cuántos eran? 3 amigos muy allegados a Job, razonaron las aflicciones de él de una manera equivocada y humana. ¿Y qué fue lo que sucedió? Que al diagnosticar mal el sufrimiento de Job, aplicaron mal el consuelo. Y eso puede pasar. Por ejemplo, escuchen, no lo busque. Job capítulo 15, verso 11 dice, sus amigos le dijeron a él, ¿en tan poco tienes, Job, las consolaciones de Dios y las palabras que con dulzura te dicen? Ellos estaban tratando de consolarlo, pero lo hicieron mal. Y Job le responde, muchas veces he oído cosas como estas, consoladores molestos me sois todos vosotros. ¿Te imaginas que te contesten así? Ya no me consueles, cállate mejor. Nada más acompáñame si es lo que quieres hacer conmigo para consolarme. Así que cuando consolemos a una persona, hagámoslo con toda prudencia,
orando al Señor: Señor, ayúdame para poderlo consolar a Él, dame palabras, dame el sentir, dame tu corazón para entender y estar con esa persona que tanto lo necesita. Sí. Hagámoslo de esa manera, pero principalmente, hermanos, cuando consolemos a alguien por cualquier situación, llevémoslo siempre a que busque el consuelo de Dios. Llevemos siempre a las personas a la cruz. Llevemos siempre toda necesidad a aquel que puede suplirla. Y lo vamos a hacer a través de su palabra. En cambio, cuando Dios consuela, Él sí puede hacerlo con total plenitud. Él sí puede hacer algo en nuestro interior. Él sí puede confortarnos. Él sí nos puede animar. Él nos fortalece. Él es el único que puede darnos paz y seguridad. Y ¿sabes qué? Nos prepara para hacerle frente a la siguiente dificultad que más tarde tendremos. Siempre y cuando nos dejemos consolar. Siempre Dios estará con nosotros. Y Él nos va a dar su gracia para poder soportar todas y cada una de nuestras aflicciones. Jesús, hermanos, nos entiende. Él estuvo en este mundo. Él, como Dios, pero también como hombre, experimentó el quebranto, el sufrimiento. Dice la Biblia en Isaías que Él fue varón de dolores y experimentado en quebranto. Esa palabra experimentado quiere decir muchas veces una persona agarra experiencia a través de la repetición de las cosas. Jesús fue un hombre experimentado en quebranto como ser humano. Y Él sabe lo que tú y yo pensamos. Él sabe lo que tú y yo sentimos. Y Él es el único que puede consolarnos y entendernos al 100%. Corramos a los pies de Jesús. Sigamos adelante. 2 Corintios 1:4 dice así: el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones. El cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones. Notemos que no es algunas veces, no es en la mayoría de las aflicciones, no, sino que su consolación es siempre, todas las veces que lo necesitemos. Por lo tanto, hermanos, guardemos esta verdad en nuestro corazón, que la consolación de Dios es perfecta y es completa. Él está siempre presente. No tenemos que llamarle para que venga, porque Él ya está con nosotros desde el primer momento en que comenzamos a experimentar el sufrimiento. Incluso Él está en el momento cuando empezamos a escuchar las noticias que recibimos, cualquiera que sean, porque su Espíritu Santo ya está operando en nuestro corazón. No sé a cuántos de nosotros nos ha pasado que cuando comenzamos a escuchar noticias difíciles, comenzamos a sentir cosas en el estómago, o nos da frío, o estamos temblando, o se nos saca la boca, y comenzamos a experimentar el simple hecho de estar escuchando la mala noticia que nos están dando de lo que está sucediendo. Y le voy a platicar un testimonio personal respecto a esto. El año pasado, un día común en la madrugada, yo me levanto a tomar agua y desperté y comencé a caminar a la cocina y me sentí como cuando esas veces como que te desconectas, como que y me iba de lado y se me hizo curioso y dije, a lo mejor es porque es de madrugada. Bueno, me acosté, llevé a mi hija a la escuela y cuando iba manejando se me apagaba el switch. Me iba así por momentos así, y ya fue cuando dije, caray, o sea, esto no es normal. Al pasar las horas en la mañana, esto fue empeorando al punto de que ya no podía caminar, me iba de lado. Bueno, pues ya preocupado y todo, fui al hospital, me sacaron 3,000 pesos que no me ayudó de nada. Y bueno, me fui comencé a investigar en internet especialistas del problema del oído, porque era el equilibrio, y finalmente Dios me guió y di con una clínica de vértigo. Yo pensé que era eso. Cuando llegué al lugar, me trató la doctora, me hicieron estudios de todo, carísimo, por cierto,
Y en el estudio ella me dijo, ¿sabes qué? Tu problema está grave, está grave. Y ya en ese momento comencé a sentir así frío el pecho. Dije, híjole, ¿a quién le gusta que le digan ese tipo de diagnósticos? O sea, nadie. Y comienzas a escuchar la noticia. Mira, lo que pasa es que una bacteria que tú tenías en tu interior, puede ser reciente o de muchos años, llegó a tu oído. Y al estar ahí, la bacteria se comió literalmente el cable que conecta el oído con el cerebro, que es el que te da el equilibrio. Dice, se lo comió. Y ¿sabes qué? Eso es irreversible. Ya no tiene solución. Y en ese momento te comienzan a pasar muchas cosas por tu mente. Mi familia, mis hijos, mi trabajo. Dices tú, híjole, es que ya no voy a poder funcionar igual. Y llega un momento donde te asustas. Pero en ese instante, hermanos, Dios me recordó, aquí estoy yo contigo. No temas, porque yo estoy contigo y ten paz. Respiré, dije, Señor, tú me vas a ayudar. Comenzó la doctora a decirme todo lo demás y me dijo, yo no sé por qué razón estás aquí parado, porque yo fui solo manejando ese lugar. No deberías de estar manejando. Dice, esto es peligrosísimo porque no tiene sentido, no estás conectado y eso te puede llevar a un accidente o cosas peores. No entiendo por qué estás aquí. Y yo le dije, yo sí, por la gracia de Dios estoy aquí. Y bueno, comenzó a darme el diagnóstico, me dice, esto te va a llevar 4 meses de recuperación. Pero en ese momento yo sentía de parte de Dios, me dice, no le creas, yo tengo la última palabra. Y dije, wow, Señor, sí es cierto, sí es cierto. Bueno, para no hacer el cuento largo, hermanos, al recibir el consuelo de Dios, en 15 días estaba en mis actividades normales. Todo para la gloria de Dios. Pero Él me consoló, Él me alentó en ese momento que lo necesitaba y no perdí la esperanza, no perdí la fe, sino al contrario, tuve más fe y mi fe creció por lo que yo viví en ese momento. Bueno, el punto no terminó ahí. Yo dije, gloria a Dios, ya estaba aquí en la iglesia alabando al Señor y qué privilegio. Y déjeme decirte, cuando pasan cosas así, valoras mucho más las cosas y la vida. Bueno, pasaron 2 semanas y yo estando en mi oficina, ahí en mi casa, comencé a escuchar un zumbido. Bzz, bzz. No es un celular, soy yo. Bzz. Y dije, no es posible. Y dije, ¿qué pasó? Y comencé a contar el tiempo. Cada 50 segundos venía el zumbido. Cada 50 segundos, como relojito. Y dije, ay, Señor, tú me ayudaste la primera vez, tú me vas a ayudar la segunda vez y me vas a ayudar siempre. En ese momento dejé lo que estaba haciendo, porque estaba leyendo la Biblia, dejé lo que estaba haciendo, me humillé ahí donde estaba, comencé a adorar a Dios, le dije, Señor, tú tienes el control de mi vida y si voy a vivir con este zumbido muchos años, tú me darás la gracia para poderlo hacer. Yo confío en ti, Señor. Hermanos, comencé a orar, pasó 1 minuto, 2, 3, 5, 10, el zumbido se fue en el nombre de Jesús. Tremendo, hermanos. Pero Dios me consolaba en ese momento. Esas son las maravillas que Dios hace. Ese es su consuelo, hermanos. El consuelo viene a través de su presencia, de su Espíritu Santo, cuando descansamos en Él. Salmo 46:1, se lo leo, dice, Él es nuestro amparo y nuestra fortaleza. Él es nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Y déjeme decirle que la consolación de Dios no solo es perfecta, sino también es paternal y personal. Y en ese sentido, escuche, la consolación es única. No es la misma que alguien le puede dar, por ejemplo, a su hija cuando le han roto el corazón. Porque un filisteo, de esos incircuncisos que están allá afuera, que además está bien feo, la hizo sufrir. Ella sufre,
Y puede llegar su amiga a abrazarla y consolarla, pero escucha, jamás se podrá comparar cuando es papá quien la abraza. Nunca se le va a comparar. ¿Cuántos hemos tenido esa experiencia de consolar a nuestros hijos cuando lo necesitan? Es bien especial, ¿sí? Cuando están chiquitos es más fácil, ¿verdad? Que se caen o que lloran por algo. Ya más grandes a veces es difícil porque no me abraces, no me toques. A veces hasta se avergüenzan de los padres en las escuelas, ¿no? No vayas por mí, recógeme allá en la esquina. No. Pero cuando el hijo o la hija se deja consolar por el padre, no hay otra experiencia igual, hermanos. Porque la consolación que el padre da es totalmente personal, es tierna, es compasiva, es misericordiosa y está llena de amor. Donde yo como padre le brindo el consuelo a mis hijos. Yo tengo una princesa de 15 y un galán de 17. Y yo estaré ahí siempre para cuando lo necesiten. Y yo como padre observo su vida, sus experiencias, y sé cuando necesitan estar consolados. De ese mismo modo, hermanos, es Dios. Dios que conoce a sus hijos, Él sabe lo que tú y yo estamos pasando y Él está dispuesto a consolarnos. Esa es la consolación perfecta de Dios como Padre y la podemos experimentar en su presencia, hermanos, solamente en su presencia. ¿Te puedes imaginar el privilegio tan grande que tuvieron los discípulos de estar al lado de Cristo? Donde cada uno de ellos pudieron expresar sus emociones, sus sentimientos, sus angustias, sus aflicciones. Dice el Evangelio que Juan se recostaba sobre el pecho de Jesús. ¡Wow! ¡Qué privilegio tan grande! De haber podido hacer eso, de haber tenido esa consolación directa, donde cada uno de ellos presentaron ante Jesús sus necesidades, sus dolores, sus aflicciones. Alguien dijo respecto a esto, escuche, Jesús, cual sabido médico, tenía siempre un bálsamo para cada herida y dispensaba con rapidez un potente remedio para mitigar la fiebre de las tribulaciones. Porque Él es el médico de médicos. Él sabe lo que tú y yo necesitamos. En otras palabras, hermanos, la consolación de Dios es personal, totalmente. Porque no es la misma consolación que se le puede brindar a una madre que ha perdido un hijo en un accidente, que para aquella persona que está padeciendo escasez económica. No es lo mismo. Sin embargo, Dios aplica el consuelo a cada uno conforme lo necesitamos. Siguiente característica de la consolación, conforme a Corintios. Vea usted el versículo número 4. Sigamos adelante. Dice, el cual nos consuela, Dios, en todas nuestras tribulaciones. ¿Para qué? Y aquí viene el propósito. Para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Uno de los hombres que más habló del sufrimiento fue precisamente el apóstol Pablo, quien por experiencia personal pudo enseñar y consolar a los hermanos en todas las iglesias. Recuerda, hermano, que Dios nunca hace algo sin propósito. Todas las cosas que Dios hace tienen propósitos. Y lo que Pablo vivió tenía propósitos, ¿sí? Y ese propósito es para consolar a otros. De tal manera que lo que tú estás viviendo, la experiencia amarga que puedes estar experimentando, te va a ayudar, te va a enseñar para que puedas después consolar a quienes lo necesitan en circunstancias similares a las tuyas. Y que tú puedas llegar con esa mujer, con esa esposa, con ese varón, con ese joven, con ese adolescente que necesita consuelo,
Y aunque no somos padres de ellos, muchas veces ellos reciben el consuelo y reciben la administración más, y no debe de ser así, pero a veces así es, más que a los propios padres. Tú le dices a tu hijo, mira hijo, así es la cosa, la palabra de Dios dice, a tu hija le dices lo mismo, los cuida, los alienta, los aconsejas, pero a veces no escuchan. Vienen escuchando a otras personas, a los pastores, y no está mal, escuchan a pastores, a líderes, y dicen, es que me lo dijo el pastor. Y tú volteas y le dices, ¿qué no es lo que yo ya te había dicho antes? Pues sí, pues, pero qué, a ver. Y en esa línea, hermanos, nosotros podemos también consolar a otras personas, incluyendo jóvenes y adolescentes, que muchas veces ellos no hablan abiertamente con sus padres porque hay un tapón en la comunicación. No se sienten libres de poder expresar. No hay esa libertad. Entonces nosotros podemos funcionar a ellos como consoladores también, ¿sí? Y que podamos decirles a ellos, ten ánimo, sigue adelante, continúa, Dios es fiel, a mí me ayudó y también te va a ayudar a ti, porque yo creo lo que dice su palabra. Y si tú eres también cristiano como yo lo soy, vamos a confiar en el mismo Dios y vamos a orar juntos y le vamos a pedir a Dios que nos ayude, y consuelas de esa manera también. Sin embargo, aquí es donde puede ocurrir un peligro que comúnmente sucede a muchos. Escucha, el peligro es que si nosotros, aún como cristianos, somos dañados por la prueba, somos dañados por la tribulación, por la aflicción, y no tenemos la capacidad de afrontarlas con Dios, la aflicción junto con nuestras emociones pueden ser la combinación letal que impedirá recibir el consuelo de Dios y finalmente te llevará lejos de su presencia. Por lo tanto, no permitamos que las circunstancias difíciles nos gobiernen. Busquemos a Dios, hermanos, para recibir su consuelo. Recibamos las aflicciones con el entendimiento que Dios provee en su palabra, para entonces ser consolados por Dios y también nosotros consolar a otros. Alguien dijo respecto a esto, yo dudo que Dios pueda usar a un hombre grandemente si antes no ha sido quebrantado enormemente. Eso es una verdad. No es bíblica al 100% porque no está en la Biblia, pero sí es un pensamiento acorde a la Escritura. Aquel que va a ser más usado será más quebrantado. Y en esa medida, hermanos, está la ministración a las necesidades. Otro de los propósitos del sufrimiento y la consolación es para animar a otros a seguir adelante su carrera cristiana. Recordemos que Dios consuela principalmente en 3 áreas. Ponga atención. Dios consuela a través de su palabra escrita. Dios consuela a través del Espíritu Santo que mora en nuestro corazón. Pero Dios también consuela a los hermanos en Cristo utilizando también personas. Muchos testimonios de gente que estaba padeciendo, hermanos en la fe, y Dios envió de alguna manera la provisión a través de una persona para consolar. Pablo tuvo de estas personas en su vida ministerial. Y son personas que van a aparecer, algunos de ellos serán ángeles quizás, que van a ayudarte en tu prueba, en tu tribulación. Y será la forma en la que Dios consolará nuestras vidas. Seguimos adelante, 2 Corintios 1:6 dice, pero si somos atribulados, es para vuestra consolación y salvación. O si somos consolados, es para vuestra consolación y salvación, la cual opera, escuche, en el sufrir las mismas aflicciones que nosotros también padecemos. Esto echa por tierra las falsas enseñanzas de que el cristiano no sufre. No, sí sufre, y todavía sufre más quizás que otros. Así que ese lema de pare de sufrir es totalmente antibíblico, es una herejía eso, hermanos. Pero ¿qué es lo que la gente busca? Parar de sufrir. Pues no, hermano, no vamos a parar de sufrir.
Vamos a sufrir, pero sabiendo que tenemos a un Dios consolador. Amén. Pablo entonces agradece sus tribulaciones porque él sabía que lo que estaba viviendo iba a redundar en beneficio a otras personas. Sí. Él sabía que eso le iba a ayudar a otras personas. Esto lo dice en Filipenses capítulo 1, verso 12, se lo voy a leer. Dice: quiero que sepan, hermanos, que las cosas que me han sucedido, cárceles, vituperios, ya lo dije, todo eso, dice Pablo, ha redundado más bien en el progreso del evangelio. Ha sido bueno, es un fruto, dice, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y aún a todos los demás. Y la mayoría de los hermanos, dice aquí, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, con mis aflicciones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Eso lo puede decir una persona que tiene convicción en su corazón de lo que Dios ha hecho. Así que, hermanos, lo vuelvo a mencionar, soportemos con toda paciencia y fidelidad las aflicciones del presente, sabiendo que son pasajeras, son temporales, no durarán para siempre, ya que Dios nos dará un consuelo aún mayor el día de mañana. Nada más 5 dijeron. Está bien. Lo siguiente que encontramos en la consolación de Dios es que hay una proporción directa en ella. Vea usted, 2 Corintios 1:5. Dice: porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, o sea, en esa medida, así también abunda por el mismo Cristo nuestra consolación. Entonces la consolación es una proporción perfecta, porque de tal manera en que abundan las aflicciones, así también abundan las consolaciones. Y la proporción a la que se refiere Pablo aquí es que esa consolación, escucha hermano, va a llegar en el momento en el que la necesitemos, no antes, no después. Recuerdo haber leído en algún momento en las crónicas de los mártires, aquellos que les gusta leer, hay mucha literatura al respecto que puede edificar tu fe, te puede hacer de mucha edificación. Y dicen las crónicas que en una ocasión hubo uno de ellos que le habían dicho que el día de mañana iba a ser llevado a la hoguera para ser sacrificado, lo iban a matar. Y dicen las crónicas que este hombre quiso prepararse según él y agarró una de las antorchas que estaban ahí en la cárcel y arrimó su dedo y su mano para ver si iba a aguantar. Ay, no voy a aguantar. Y dice ahí: creo que no estoy preparado para morir, porque no creo poder soportar el sufrimiento que me va a producir el ser quemado vivo completamente. Sin embargo, al día siguiente, cuando lo sacrificaron y lo quemaron vivo, él no emitió una sola palabra, porque tenía la gracia de Dios y el consuelo en el momento en el que lo necesitó. De tal manera, hermanos, que cuando nos encontremos en esos momentos de dificultad, Dios nos dará de su gracia y consolación para resistir, no antes, no después, en el momento en el que las vamos a necesitar. ¿Sí? ¿Cuántos de nosotros hemos dicho algunas veces: creo que no voy a poder con esto? Está muy difícil. Son situaciones que, híjole, yo no sé si Dios pueda hacerlo. ¿Qué? ¿Te das cuenta de lo que acabas de decir? ¿Crees que tu aflicción, tu problema, tu enfermedad no pueda ser resuelta por Dios? Bueno, pues es que a veces me siento abandonado. ¿Abandonado? A ver, ¿cuánto tiempo tienes de cristiano? No, pues 5, 10 años, 20. Y las promesas de Dios no las has hecho vivas en ti. Pues sí, pero es que ¿qué? Las promesas en Él son sí y amén, porque son fieles todas sus promesas y Él las va a cumplir sí o sí, porque Él no es hombre para que mienta.
Entonces, cuando viene la circunstancia así y decimos, es que esto no lo voy a poder librar, hermanos, es en ese momento donde entra la gracia y el consuelo de Dios para poder soportarlo, hermanos. Y mire, seguimos leyendo, porque esto fue lo que le pasó a Pablo. Versículo 8, dice, porque hermanos, no queremos que ignoren acerca de vuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados en gran manera, más allá de nuestras fuerzas. Escuche, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. O sea, ellos ya se estaban dando por muertos. Pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita de los muertos, el cual nos libró y nos libra, y en quien esperamos que aún nos librará de tan grande muerte. ¿Cuántos lo creemos? Eso es lo que dice la Biblia, hermanos. Y lo que quiero resaltar de estos 3 versículos es que la tribulación, escuche, puede ser llevada al límite, al grado de decir, he perdido toda esperanza de conservar la vida. Y esto, hermanos, está tremendo, porque sí puede llegar a sucedernos. Dios puede permitir llevarnos al límite. En el caso de Pablo, conforme a lo que está narrando aquí, dice que se encontraron ante una imposibilidad absoluta. No había para dónde hacerse. Estaban a punto de morir. Pregunto, ¿cuántas veces nos hemos encontrado ante una imposibilidad absoluta? Levante su mano. Que decimos, esto está difícil, porque no hay una salida a nuestro problema. El diagnóstico médico está terrible. Estamos atravesando una escasez porque perdimos todo y no le veo por dónde. Es un problema tan grande, hermanos, incluso hemos podido experimentar pérdidas que tú y yo creemos que son irrecuperables. Y es exactamente en ese momento donde toda imposibilidad es visible, donde no hay salida, y es en ese momento cuando llega la precisión de Dios, llega su exactitud y su gracia toda suficiente llega junto con el consuelo. Porque quiero que recuerdes esto, hermano, y grábatelo muy bien en tu corazón, que Dios nunca llegará tarde. Jamás Dios ha llegado tarde a ninguna circunstancia. Dios va a permitir llevarnos al extremo en nuestras pruebas. La pregunta es, ¿por qué? ¿O para qué Dios quería o querrá llevarme al límite? La respuesta es sencilla y muy clara. Es para que tú y yo no tengamos ningún método o mecanismo de defensa y que nosotros dependamos solamente de Él y no de nadie más, sino que nuestros ojos estén puestos fijos en Él y ver al Dios de toda consolación. Que nuestra vista esté en las promesas de Dios, hermanos. Dice, versículo 9, voy a retomar esto. Dice, porque tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte, para que no confiásemos en nosotros mismos, allí está, sino confiar en que Dios es quien resucita a los muertos, gracias, que Él tiene el poder de levantar de la muerte a una persona, hermanos. Pues ese poder que actúa en ellos es el mismo poder que actúa en nosotros. Y nos dará la precisión, la salida a todas nuestras aflicciones, recibiendo consuelo y fortaleza. Aferrémonos a Él, aferrémonos a su palabra, sabiendo que todo lo que vivimos, hermanos, en este mundo es temporal y pasajero. Dice la Biblia que somos peregrinos de este mundo. Y una de las promesas más edificantes que podemos encontrar en la Biblia se encuentra en Apocalipsis capítulo 21. Venga por favor conmigo. Dice así, hablando Juan, ve usted qué promesa. Dice, vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más.
Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén. Qué privilegio tuvo Juan. Y dice, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Dice, y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Escuche la promesa, enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá más muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. ¿Qué no es esto consuelo, hermanos? ¿No le das un aplauso más fuerte de alabanza a Él por esta promesa? Cielos nuevos y tierra nueva, donde Él enjugará toda lágrima y nunca más volveremos a sufrir, porque estaremos con Él. ¿Cuántos de nosotros pasamos circunstancias difíciles, sufrimientos, aflicciones, y cuando lo hemos hecho podemos mirar atrás y decir, qué bueno ha sido el Señor? Tú has sido fiel, Señor, has sido justo, has sido verdadero, has demostrado tu fidelidad y tu misericordia, que puedo confiar en ti y descansar en tu consolación. No hay, hermanos, otro Dios que se compare al que tú y yo adoramos, que no hay pérdida que su presencia no pueda reemplazar, que no hay vacío que su suficiencia no pueda llenar, que no hay debilidad que su gracia no pueda fortalecer, que no hay dolor que su misericordia no pueda aliviar, que no hay tristeza que su gozo no pueda llenar, que no hay herida que su toque no pueda sanar, que no hay enemistad que su cruz no pueda reconciliar, que no hay interrogante que su sabiduría no puede contestar, no hay carencia que su provisión no pueda suplir, y no hay esclavitud que su poder no pueda romper. Aleluya, hermanos. Nadie como nuestro Dios. Nadie como nuestro Dios. Le invito a que oremos. Póngase de pie, por favor, si es usted tan amable. El Dios de toda consolación. Una piedra más que edifica nuestra vida espiritual, que nos afirma, nos conforta y nos lleva más a creer más en Él, a confiar más en Él y a descansar en el Dios de toda consolación. Cierre sus ojos. Señor, hemos aprendido hoy en tu palabra, en una guía de tu Espíritu Santo, Señor, que ha sido como el bálsamo para nuestras almas, Señor, la confianza que podemos depositar ahora en ti, Señor, en base a lo que dice tu palabra, Señor. Tu palabra es viva y eficaz, Señor, y confío en ella, Señor. Te doy gracias. Dale gracias a Él y dile, Señor, gracias por hablarme en esta mañana. Gracias por edificar mi vida, Señor, que puedo descansar ahora en tu consolación. Si hay alguien aquí que necesita el consuelo, Señor, tu palabra, tu Espíritu Santo pueda obrar en este momento. Es más, quisiera hacerte un llamado al corazón. Si tú necesitas el consuelo de Dios por lo que tú estás viviendo, yo te invito a pasar. No porque queramos que pases, sino porque es un reconocimiento de esa dependencia de Dios. Y deja que el Padre de toda consolación pueda consolarte, que pueda abrazarte. Señor, queremos recibir tu consuelo. Aquellos que han perdido seres queridos, que están atravesando dificultades económicas, aquellos que están quebrados emocionalmente, Señor, es a ellos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Con tu paz, con tu amor,
con tu cuidado, con esa protección que viene de lo alto, Señor. Tú nos abrazas y nos consuelas. Señor, quienes pasan aquí al frente están demostrando esa necesidad de consuelo, que necesitan de ti. Yo estoy limitado como ser humano, Señor, pero tú puedes suplir toda esa necesidad, y de lo alto desciende tu consuelo, Señor. Esa gracia que nos fortalece, Señor, en los momentos más difíciles de nuestra vida. Ese consuelo, Señor, que nos conforta, que nos levanta al confiar en ti, Señor. Levanta tus manos, tú que pasaste aquí al frente, dile: Señor, yo confío en ti, confío en tu palabra, y sé, Señor, que lo que estoy viviendo, lo que estoy atravesando, será consolado por ti, pero también servirá para consolar a otros que estén viviendo lo mismo que yo. Y que me aferro, Señor, a tu promesa, que el día de mañana, Señor, allá en la eternidad, tú enjugarás toda lágrima y estaré contigo por toda la eternidad. Levanto mis manos a ti en una dependencia, Señor, total y absoluta. No confío en el hombre, no confío en las cosas de este mundo, confío en ti, Señor, y descanso en mi Dios de toda consolación. Ministra, Señor, en el Espíritu. Ministranos, Señor.